Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas las personas que se han unido para iniciar esta tercera jornada del Seminario Permanente de Política Criminal. Estamos hoy muy contentos de tener como nuestro visitante a Pablo Galain Palermo, quien tuvo la verdad que gracias de aceptar esta importante invitación para nosotros, puesto que es nuestra tercera jornada ya de política criminal y realmente era un tema que queríamos abordar. Así que pensamos claramente en él cuando decidimos trabajar políticas de la justicia restaurativa. Así que, sin más preámbulos, si te parece, Pablo, voy a iniciar la presentación formal y te arrancamos. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, gracias. Bueno, estamos en la tercera jornada de política criminal del Seminario Permanente, aquí que se ha organizado en la Universidad de Ciencias Jurídicas de Salvador. Así que agradecemos mucho al Instituto de Investigación y al Seminario Permanente de Política Criminal. Hoy tenemos a Pablo Galain Palermo, que va a exponer en esta jornada que lleva el título ¿Para qué justicia restaurativa dentro de la justicia penal? Pablo Galain Palermo es doctor europeo en Ciencias en Derecho de la Universidad de Salamanca, España, investigador de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, director del Observatorio Latinoamericano para la Política Criminal y las Reformas Penales, Montevideo, investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, investigador senior del Instituto Max Planck para la investigación en criminalidad, seguridad y derecho, Freiburg, Alemania. Esto del año 2003 a 2019. Es ex becario Marie Curie de la Unión Europea y del DAAD. Así que, bueno, Pablo, muchas gracias y quedamos en tus manos y en tu voz. Bueno, muchas gracias, Leandro, por la invitación. Gracias a todos los que se han conectado, que tienen interés posiblemente en este tema, y que yo lo planteo cuando me lo propuso Leandro como una pregunta, ¿no? Para mí esto es una pregunta abierta y además para mí también esto es un campo en construcción. Por lo tanto, lo que tengo son preguntas y ojalá algún día podamos tratar de encontrar o construir algún tipo de respuesta. Recuerdo hace unos años, estaba en Colombia cuando se estaba tratando todo el tema del nuevo proceso de justicia de transición, el segundo, basado principalmente en un acuerdo de paz entre la guerrilla, el gobierno colombiano, y estábamos con el profesor Hans-Georg Albrecht, que fue director del plan hasta el año pasado, en la sección criminología, hablando justamente de temas de justicia de transición. Ahí es cuando surge una pregunta, alguien se ve que sabía de mi interés por la justicia restaurativa, además de la de transición, sobre el rol que podía tener la justicia restaurativa en materia de derecho penal y de delitos graves o crímenes. Y como para mí la justicia restaurativa es un deseo, mi respuesta fue afirmativa, de que sí tenía un rol para cumplir en todas las acciones de pacificación social, sean tanto leves como graves. Y sin embargo, cuando le tocó hablar al profesor Albrecht, él dijo que no jugaba ningún rol prácticamente la justicia restaurativa. Y yo en su momento me enojé con esa respuesta, pero después me di que él tenía razón, porque si vemos la realidad y la praxis, la justicia restaurativa prácticamente no se aplica. Y así cuando existe normativamente no se aplica, están los libros, pero no en la acción. Por lo tanto, yo hablaba desde el deseo y el profesor Albrecht hablaba desde la realidad. Sin embargo, yo quiero seguir deseando que esto se convierta en una realidad. Entonces, voy a sentar algunas bases para dejar nuevas preguntas, porque no tengo respuestas. Yo asumo que la justicia restaurativa es forma de reaccionar al delito, pero tiene esta forma de reacción un objetivo distinto a la justicia penal tradicional, que se concentra en reparar el daño a la víctima, no de socializar o segregar más al autor,
y recomponer las relaciones sociales rotas. Lo que no está claro es si la justicia restaurativa contiene también entre las posibles reacciones la pena de cárcel. En algunos ordenamientos jurídicos existen programas de justicia de restauración que se aplican para quienes ya están privados de la libertad. Yo creo que todas estas cuestiones relacionadas a la justicia restaurativa están abiertas y deben ser discutidas en profundidad, porque la justicia restaurativa en sí misma es este campo de acción en construcción en el que confluyen distintos mecanismos y filosofías con un objetivo más común de pacificación de esas relaciones sociales, pero habrá que ver si es cambiando este paradigma de la justicia penal en su obsesión por la determinación de la culpabilidad y de la pena para reafirmar el valor de la norma. Pues se partiría de que el delito es un conflicto social que produce un daño a las relaciones sociales desde la justicia restaurativa y que por ello debería ser solucionado preferentemente en el seno comunitario y no entregarlo a la institucionalidad para que terceros imparciales no involucrados o ajenos a ese delito cometido lo resuelvan e impongan su visión de las cosas. Para decirlo con Jürgen Habermas, que esos terceros que pertenecen a la burocracia estatal sean quienes determinen el mundo de la vida, moldeando mediante sus sentencias, por fuerza de cosa juzgada, la cultura, la sociedad y la personalidad de un sistema social determinado. El sistema tradicional parte de la base de que la racionalidad está del lado de los jueces, esto es, asume como punto de partida que los jueces tendrán siempre la razón de su lado. Sin embargo, autores como Habermas defienden la idea de que la racionalidad es una cuestión que se construye mediante acciones comunicativas. Para el mundo de la vida son importantes los argumentos de todos los que tienen algo que decir como integrantes de esa sociedad. Y estos argumentos forman parte del lenguaje cotidiano de los involucrados y en ese contexto de encuentro o de mediación se deberían a su vez encontrar las soluciones y los acuerdos de reparación. Como ha demostrado el profesor Winfried Hassemer, el lenguaje utilizado por los jueces en sus argumentos y razones es un lenguaje erudito e encriptado, inentendible sin la interpretación del abogado defensor, un lenguaje propio de la burocracia jurídica totalmente alejado de la realidad de quienes sufrirán las condenas impuestas en nombre de la ley, y nada más cercano a la imposición del derecho como un imperativo categórico y nada más alejado de la restauración de las relaciones sociales rotas. En mi opinión, hay una gran diferencia entre el lenguaje vivo de las personas que intervienen directamente en la resolución de su conflicto penal y el lenguaje judicial que conduce a una justicia burocrática y sin alma, únicamente preocupada por la exégesis y la cosa juzgada, como si luego de la condena la vida se paralizara y el mundo ya fuera simbólicamente más justo. Como civilización hemos construido ese relato y creemos como si fuera un dogma que no requiere constatación empírica. Sin embargo, la política criminal no es ni puede ser dogmática, sino que debe resolver los problemas sociales y el caso concreto. Somos muchos, creo ya, los que pensamos que ha llegado la hora de construir un nuevo relato, un nuevo paradigma quizás en materia punitiva, uno que brinde satisfacción a las personas y no solo a las instituciones y a los funcionarios públicos. La justicia entonces es también una lucha por la comunicación, por el lenguaje, por la razón, por todo aquello que compone el mundo de la vida, por la evolución de los conflictos sociales más graves a quienes los sufren directamente, y quienes luego de cualquier tipo de sanción o acuerdo, luego tienen que seguir viviendo juntos. Por ello, creo que se necesita un cambio de paradigma, porque la devolución del conflicto a la sociedad exige, a cambio, que sea la propia sociedad, distintos sistemas de control social primario, quienes asuman la responsabilidad principal de la pacificación de las relaciones interpersonales. Eso sugiere asumir responsabilidades por parte del autor, pero también la víctima debe renunciar a cualquier deseo de venganza privada. Y todos aquellos miembros de la sociedad que tengan un interés particular en ese conflicto deben participar de forma colaborativa en la pacificación social.
Entonces, la primera y gran responsabilidad que hay que asumir es justamente la participación voluntaria, colaborar activamente para llegar a un acuerdo que tenga validez general. Por supuesto que en este ámbito el autor tiene que asumir voluntariamente la responsabilidad por el daño causado y reconocer a la víctima como destinatario de ese daño, sin que operen las técnicas de neutralización de la responsabilidad a las que se refieren Sykes y Matz cuando analizan la criminalidad de los poderosos, pero que son trasladables a la lógica punitiva en general. La víctima, por su parte, tiene que aceptar que existen formas alternativas de sancionar a las tradicionales del derecho penal basadas en la exclusión y reclusión del autor del delito. La sociedad debe comprender que no es ajena al contexto en el que se cometen muchos delitos contra las personas, contra la propiedad, la seguridad, la confianza, la salud pública, el ámbito familiar, el género. Es decir, la sociedad debe entender que no es ajena a las interacciones que se dan en su seno y que algo debe tener que ver con las formas en las que se aplica la violencia, el engaño, el desprecio, el odio, o algo tendrá que ver en la pérdida de la confianza en las vías legales para el acceso a los bienes u objetos, en las vías institucionales para efectuar los reclamos y o denuncias que correspondan. Si en una sociedad la cifra negra de delitos crece exponencialmente, si las víctimas ya no denuncian los delitos, algo nos está indicando la realidad en cuanto a la pérdida de confianza en el sistema tradicional de hacer justicia. El análisis de la realidad, la conducta de las víctimas tras el delito, sería un indicador importante para legitimar la búsqueda de un nuevo paradigma en la resolución de los delitos. Pero, ¿cuál sería ese nuevo paradigma restaurativo y cómo se aplicaría? A pesar de que la literatura en este ámbito es abundante, aún no existe una única definición de lo que se entiende por justicia restaurativa. De modo que todavía la más aceptada en los trabajos académicos sigue siendo la de Tony Marshall, que dice que la justicia restaurativa es un proceso en el que todas las partes afectadas por un delito particular se reúnen para resolver colectivamente cómo hacer frente a las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro. Como podemos apreciar, esta definición es demasiado genérica y poca luz aporta para la concreción de la misma. Sin embargo, ella muestra el camino a seguir para concretar el contenido de ese paradigma participativo y no descarta ninguna opción en particular mientras se trate de reaccionar al delito. En mi concepción de las cosas, la sanción es una reacción al delito. Y frente al delito, siempre hay que reaccionar, porque la ausencia de reacción es el equivalente funcional de la impunidad. Entonces, el cambio de paradigma sugiere que el objetivo de la justicia restaurativa provenga de la reunión y resolución colectiva, de modo que no siempre se debe hacer justicia penal mediante la imputación de responsabilidad al autor del delito por parte de un tercero imparcial. La justicia restaurativa tendría un punto de partida consensuado para lograr el fin ese de resolución pacífica, no violento, del conflicto que causa el delito. Y ello se lograría de procedimientos que permitan llegar a acuerdos y a consensos, que a su vez permitan entre todos los involucrados poner un punto final a un conflicto que haya perturbado esas relaciones sociales. Entonces, el nuevo paradigma pone a la altura de la paz jurídica que busca el derecho penal tradicional una exigencia añadida de paz social, que es una reivindicación en la que el derecho tradicional dominado por los funcionarios públicos encargados de hacer justicia jamás se ha hecho cargo y que todo indica que tampoco lo hará en el futuro. Junto a los involucrados directamente en los procesos o procedimientos de justicia restaurativa, participan otros sociales, ya sea como mediadores o como sujetos que apoyan a las partes involucradas para encontrar y cumplir con esos acuerdos de reparación que se consientan. Esto significa que ese conflicto no estará determinado ni dirigido por los fiscales, ni será decidido por los jueces, y tampoco hablarán los abogados defensores por el autor, ni otros abogados darán voz a las víctimas, sino que las voces que se oirán serán las de los involucrados y de todas aquellas personas que tengan ese interés directo en la pacificación social. Por ello, a diferencia del sistema tradicional, que se concentra en la recolección de pruebas incriminatorias para pacificar jurídicamente los conflictos, la justicia restaurativa utiliza
procedimientos que permiten una elaboración del conflicto que va más allá del delito propiamente cometido, en un momento anclado, que es un momento anclado en el pasado, y se concentra en el futuro. Esto es, la justicia restaurativa es un proceso que tiende a un resultado de reparación y de pacificación social que se ha logrado desde el primer momento en que se pusieron en marcha todos esos procedimientos necesarios para lograr encuentros entre todas las partes y que no culmina con el acuerdo alcanzado, sino cuando ese acuerdo es cumplido satisfactoriamente. Entonces, mira hacia el futuro, una vez elaborado el pasado, lo que indica que la filosofía a la que adhiere no busca tanto el reproche vindicativo, la expiación de la culpa por medio de condenas impuestas por una supuesta autoridad moralmente superior que distribuye premios o castigos, sino que es una justicia que mira hacia adelante y pone su foco en lo preventivo antes que en lo retributivo. Pero además pone como condición indispensable que haya justicia, para que haya justicia, la reparación del daño a la víctima, y no solamente la reafirmación del sistema jurídico penal, que sería una condición necesaria pero no suficiente. Dicho todo esto, parecería lógico pensar que la justicia restaurativa debería ser el futuro de la justicia penal, o al menos ganar cada vez más terreno en las formas de reacción del delito. Sin embargo, como asiste razón al profesor Albrecht, esto no ha ocurrido y solo algunos ordenamientos jurídicos han admitido cercanas a lo que se puede entender como justicia restaurativa. La pregunta que surge entonces es ¿por qué la justicia restaurativa sigue ocupando un lugar marginal o casi inexistente en materia penal? En mi opinión, esto se debe a que la justicia restaurativa no se ha presentado como solución para el tratamiento de lo punitivo, sino como una forma distinta que rechaza lo punitivo, lo que implica un problema filosófico desde el punto de partida que ha cerrado las puertas a su inclusión en las cuestiones penales. Tengamos en cuenta que la filosofía tradicional y el pensamiento del contrato social desarrollado durante la Ilustración fueron los que sentaron las bases de nuestros paradigmas y formas de ver el mundo en materia de hacer justicia, entendida como la forma más justa de resolver los conflictos sociales más graves. La Ilustración supone una ruptura con las injusticias del antiguo régimen, con las draconianas, con la verdad revelada a través de confesión, obtenidas incluso mediante formas cercanas a la locura, que otorga validez a la razón y al método positivista para la comprensión de los fenómenos naturales y sociales. Esta justicia es distributiva, porque rompe con los privilegios y otorga a cada cual según le corresponde o merece. En primer lugar, y en las versiones de la escuela penal clásica, según el derecho penal del hecho, basado en la gravedad del delito, calculado por la gravedad de la culpabilidad, que determinará el monto de la pena para cumplir con fines preventivos, generales, negativos o disuasorios. Sin embargo, esta ecuación teórica tan racional y proporcional no siempre se pudo aplicar de forma tan clara y justa en la realidad, donde retributivamente todos recibían lo mismo, sin importar las carreras delictivas o la culpabilidad por la conducción en la vida. No obstante el avance de la escuela positiva y su atención en la personalidad del delincuente, en la búsqueda de una pena adecuada a las necesidades preventivas especiales, otra forma de pensar premios y castigos se basa en la retribución, en el merecimiento, de modo que cuando se comete un delito corresponde una pena o un acto de justicia. La lucha de escuelas puso el centro de atención en la naturaleza y los fines del castigo, pero no profundizó en la filosofía legitimadora del castigo. La necesidad de castigar, en el caso concreto, es un elemento ajeno a esta forma de ver el mundo, y propio de negativas o pragmáticas, alejadas de lo que es justo o de lo que debería ser una pena justa o merecida. Esta es la base de nuestra cultura en materia de justicia penal, donde la proporcionalidad de la reacción solo se mide según la magnitud del daño causado y el merecimiento de ser castigado se considera como un valor positivo de alguien que recibe el premio o castigo según sus propios actos. Nunca nos ha importado que lo que se imputa es un mal, porque lo hacemos buscando un bien en el culpable. Tampoco nos ha interesado que todo el aparato administrativo creado para llevar a cabo esas imputaciones pueda ser falible, influenciable, prejuicioso
impasible de ser corrompido como cualquier organización compuesta por seres humanos. Nada de esto parece importarnos a la hora de crear las normas y diseñar las estrategias institucionales y políticas que van a regir nuestras vidas y proteger nuestros derechos ciudadanos. Porque, en el fondo, lo que se quiere proteger es la propia sociedad según lógicas de defensa social. Tampoco nos ha importado, como civilización occidental, que los fines que asignamos apenas puedan ser empíricamente demostrables, pues aún creemos como un dogma que la pena es un mal necesario para sustituir cualquier deseo de venganza privado de la víctima y satisfacer a la sociedad, eliminando cualquier ventaja que pudiera haber obtenido legítimamente el autor del delito. De esta forma, el centro del interés del derecho penal se ubica en la defensa de la sociedad, en la protección de la norma como pauta general de conducta y en la solución del conflicto mediante imputaciones, aun cuando el autor no reconozca el delito ni reconozca a su víctima y tampoco asuma su responsabilidad, porque prefiere permanecer callado o mentir durante el juicio para protegerse de la condena. Esa es la lógica penal, que no le otorga ningún valor a la asunción voluntaria de responsabilidad, más allá de la confesión que permite la imputación y la condena, y no le otorga valor a la reparación del daño, más allá de una posible atenuación de la pena. Entonces, no olvidemos que desde Jeremy Bentham se asume que entregamos al Estado una gran cuota parte de nuestra libertad a cambio de protección de nuestros intereses y derechos. Y también se asume que el Estado se convierta en ese leviatán que persigue a los delincuentes con el monopolio de la fuerza, por haber roto las bases de la convivencia cívica plasmada en los supuestos contratos sobre los que hacía esa sociedad. El problema del que no nos hacemos cargo es que no sabemos como civilización quiénes son los ciudadanos que dan contenido y forma a ese contrato, ni cómo se sientan las bases contractuales, pero no todos pueden participar de tales instancias comunicativas con las mismas posibilidades y derechos. Tampoco nos preocupa, en demasía, que haya excluidos ni las injusticias u inequidades históricas y estructurales que con el paso del tiempo se transforman en violencias estructurales, tal como lo define Johan Galtung, para explicar esas violencias invisibles o no perceptibles que aceptamos como cotidianas o normales y hasta necesarias para mantener el orden de las cosas, un orden que también comprende el ordenamiento jurídico. Tampoco hacemos mucho esfuerzo en descubrir las inequidades de la selectividad penal, pues ellas forman parte de las leyes del juego. Entonces, todo esto significa que, aunque seamos conscientes de estas situaciones injustas, creemos en ese sistema punitivo y no nos desconsuela ni la gravedad de las penas para quienes se atreven a cuestionar las normas de la convivencia pacífica, ni la selectividad con la que el sistema castiga a unos y ofrece blindaje o apariencias de castigo a otros. En pocas palabras, el problema de cómo reaccionamos al delito no integra nuestras prioridades ni desvelos. Es como si fuera una función que dejamos en manos de los funcionarios. Entonces, la dogmática penal, entonces, digamos, preguntémonos, ¿de dónde vienen esos dogmas, entonces, que aceptamos como verdaderos y que son protegidos por el derecho penal? ¿Y qué valores compartimos hoy nosotros con esos valores contenidos en esos dogmas? Estos dogmas que, como digo, vienen de la Ilustración. La dogmática penal, esa ciencia madre de la ciencia penal integral, también integrada por la política criminal, la criminología, pero de forma indirecta también por la sociología, la antropología, la psicología, la economía, la tecnología, la física, entre otros. La dogmática penal es una barrera a la política criminal. Y ello en un contexto sistémico basado en la imputación de responsabilidad individual, la búsqueda de la verdad material para un reproche de culpabilidad y para imponer un castigo. En ese contexto, perseguido como política de Estado, la dogmática se constituye en esa garantía y se presenta como un valor positivo frente a la política punitiva. Pero la dogmática cumple más funciones que las de contención de la política. Ella ha centrado todas las fuerzas del conocimiento en la imputación y en los complicados cálculos de riesgo, nexos de causalidad, desviación de cursos causales, las causas, los peligros abstractos y concretos, todo para imponer castigo, concentrando su aspecto en la teoría del delito, que rompe con la imputación por autorizaciones relacionadas con la antijuricidad, el error en cuestiones de tipicidad, culpabilidad por desconocimiento invencible de lo prohibido,
otras causas que exoneren de culpabilidad o de la punibilidad. Pero en más de un siglo de desarrollo profundo de estos dogmas, muy poca atención ha prestado la dogmática y los penalistas a la teoría de la pena, más allá de adaptarla funcionalmente a las funciones del sistema. Para que toda una corriente de penalistas conservadores se consideren funcionalistas por el mero hecho de pensar las categorías de imputación desde los fines teóricos que sostienen, se cumplen con la sanción y la ejecución de los castigos. Son escasos los estudios sobre las penas y menos aún sobre las formas de medición de la pena, donde los anglosajones nos llevan de la búsqueda de la pena más propicia para los fines de resocialización, mediante guías concretas para medir la cantidad de pena necesaria. Los anglosajones también nos han sacado ventaja en el desarrollo de las bases de la justicia restaurativa. Los penalistas, los de estas tierras, debemos centrar la atención en lo que realmente importa, es la construcción de una nueva concepción de las cosas, o al menos de dar cabida dentro de este esquema férreo de dogmas que sirven para la imputación y el castigo a otras herramientas que permitan vías alternativas que sean comprendidas como una reacción al delito con la fuerza de la sanción. Esto es, que terminen con la impunidad. Entonces, acá es un mea culpa que tenemos que hacer quienes estamos trabajando en temas de justicia restaurativa. Y se darán cuenta que me posiciono en la vereda de enfrente del abolicionismo. Porque el abolicionismo es lo contrario al sistema penal. Por lo tanto, la respuesta a mi pregunta no se podría ofrecer desde el abolicionismo. La pelea hay que darla desde dentro. Y es lo que tenemos que intentar. La lógica del libre albedrío sobre la que se asienta la estructura del derecho penal. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, Leandro, pero no quiero meterme un poco, acá me profundizaría un poco más en las lógicas de la imputación y prefiero quizá avanzar más a... Mira, te quedan, en los 30 que me habías dicho originalmente, faltarían 5 minutos. Bueno, entonces no voy a profundizar tanto acá, me quería meter un poco en la lógica de la imputación, pero en el fondo es la lógica de que el derecho penal se basa en que nos castiga por haber hecho un mal uso del libre albedrío. O sea, seguimos con las bases casi bíblicas de este paradigma punitivo. Por lo tanto, lo que quiero llegar es que si no contradecimos o repensamos estas lógicas, no va a haber lugar a la justicia restaurativa más allá de este tipo de conversaciones en aulas universitarias. En mi opinión, y aquí pretendo dotar de sentido a todo lo dicho hasta la lucha por un nuevo paradigma. A la hora de hacer justicia, hay que darla también a nivel de las raíces epistemológicas de lo punitivo. Pero no como si se tratara de discursos abstractos que solo tienen validez en el mundo del saber, sino como acciones políticas y comunicativas que permitan moldear ese mundo de la vida, que permitan una efectiva participación de los ciudadanos al momento de crear y aplicar las normas que contienen valores y que dirimen los conflictos más graves. Hay que apostar por una ciencia penal auténticamente democrática. Un Estado pleno, donde los fines anunciados por las normas puedan ser concretados y no queden en los simbólicos, donde la exclusión de quienes ya estaban excluidos de la gran mayoría de los beneficios no siga siendo la regla de la intervención punitiva, y donde la idea o concepto de hacer justicia penal contenga en su significado la obligación de lograr una paz social duradera. Pero sucede entre los autores que defienden la idea de la justicia restaurativa, ni siquiera hay unanimidad de pensamiento, como si se tratara de la reunión de distintos métodos sin una unidad o lógica común. Algunos especialistas creen que la justicia restaurativa no debe mezclarse con el sistema penal, mientras que otros entienden que por imperio del principio de legalidad hay que definir de antemano cómo será la relación entre el sistema penal y este nuevo campo de acción. Pero para otros, que se consideran puristas, la justicia restaurativa no debería jamás mezclarse con este sistema, porque ella viene de la mano de las posturas abolicionistas y debe ocupar el lugar de lo punitivo con reacciones restauradoras. El gran tema a resolver no es si algún día la justicia restaurativa puede llegar a ocupar el lugar de la justicia penal, sino es posible que aquellos métodos o procedimientos que procuran acuerdos pacificadores puedan integrarse dentro de la lógica penal. Entonces, la cuestión es, ¿a quiénes se aplicarán los métodos restaurativos? ¿Por cuáles delitos? ¿Y mediante qué procedimientos en particular?
En mi opinión, compartiendo la propuesta de Paul Robinson, para tener alguna chance de aplicación en la realidad y para que llegue a ser tomada en serio, la justicia restaurativa no puede plantearse como una forma de justicia que va a sustituir al sistema penal tradicional mediante una batería de consecuencias restauradoras con finalidad de reconciliación y toma de conciencia, sino que ella debe ser entendida como complementaria al sistema penal, pero sin perder de vista que se trata de reaccionar al delito dentro del concepto de sanción, con toda la carga simbólica del reproche. Allí donde la pena y otras sanciones han fracasado. Ese es el lugar en el que la justicia restaurativa puede tener éxito, donde ha fracasado el sistema tradicional. Paul Robinson sugiere aplicar la justicia restaurativa para determinados tipos de delitos. Por ejemplo, él dice que es aplicable en delitos cometidos por menores de edad, incluso si se trata de delitos graves cometidos por menores, delitos de poca entidad cometidos por adultos, delitos de gravedad cometidos por adultos donde hay causas que atenúan la responsabilidad, pero que no llegan a justificar o exculpar, y delitos cometidos por personas jurídicas. Para él este es el ámbito en el cual la justicia restaurativa tiene o tendría éxito. Plantear a la justicia restaurativa como una alternativa abolicionista, como si fuera un sistema distinto al punitivo, donde el perdón de la víctima, el autor viene a ocupar el lugar del castigo, no es el camino adecuado si pretendemos que la justicia restaurativa, además de la propuesta teórica, se aplique en la práctica. El sistema penal tradicional dice que con la cárcel se busca la reintegración futura del delincuente. La justicia restaurativa es un camino distinto para una verdadera integración social del delincuente, porque en ningún momento abona su desintegración de la sociedad. El profesor Albrecht ha sostenido que la política criminal tiene que construir relatos, como en su momento von List impuso con total éxito aquel relato que la cárcel es una escuela del delito, que solo tendría éxito en la inocuación de los incorregibles o en un régimen de penas amoldadas a la personalidad del delincuente. En mi opinión, la justicia restaurativa tiene que encontrar el relato que le permita convencer de la necesidad de su ingreso al sistema penal como un complemento necesario, no como una alternativa o una justicia sustitutiva, progresista, pónganle el nombre, porque el cambio de paradigma solo se puede lograr dando la batalla desde dentro del sistema penal, y no desde la trinchera de enfrente, pero asumiendo una lógica de guerra al sistema penal para llevar un mensaje de paz social. Para que la justicia restaurativa sea tomada en serio, debería ser considerada como un complemento que oriente el castigo hacia caminos de elaboración del conflicto y de reconciliación social. Este complemento con distinta lógica del sistema penal tradicional es el que tiene que albergar a las alternativas tanto al proceso penal como a la pena. Yo ya estoy casi terminando. La justicia penal tradicional se construyó para proteger al propio sistema de normas mediante la teoría de los bienes jurídicos. Y la pena es el castigo del autor, cuyo cumplimiento logra devolver la paz jurídica, restaura el valor de la norma mediante esa imputación de responsabilidad a modo de remedio. Eso indica que el derecho penal no se interesa por las necesidades de la víctima ni por la reparación del daño, sino por el castigo del infractor, como si solo con ello compensara el injusto y protegiera a la sociedad en general. Entre sus funciones no se incluye el logro de una paz social duradera, porque el delito no se entiende como un conflicto de convivencia entre conciudadanos, sino de un conflicto con la norma, de desconocimiento del valor de esa norma, al que hay que poner fin mediante la condena del infractor, y a costa del infractor. El derecho penal no debe intervenir para agravar los conflictos, ni aumentar los niveles de violencia. El derecho penal hay que construirlo para servir a las personas y regular la vida pacífica en comunidad, porque a él se le atribuye una función pacificadora de control social. Allí es donde la justicia restaurativa cumple con funciones reparadoras que no solo miran al pasado, sino también al futuro. Un gran paso para producir un cambio de paradigma en materia punitiva
es que como sociedad dejemos de creer irracionalmente en la cárcel como la pena, porque ella no cumple con los fines que pregona. Además, esta pena conlleva en su ejecución otros males, como la suspensión de las garantías básicas para la seguridad personal y la dignidad humana, y cuya ejecución tiene que infligir dolor. La lógica de la política criminal que se sigue en nuestros países es que solo la cárcel puede ofrecer una ilusión de la seguridad total para las víctimas y que la prevención del delito requiere de la privación absoluta de los derechos del delincuente. Nada más alejado de la realidad. La mejor manera de prevenir sin recortar garantías ni derechos es la buena utilización de mecanismos y herramientas de justicia restaurativa y alternativas a la cárcel. Si bien para ello se requiere de una sociedad con un determinado grado de evolución y desarrollo educativo, que permita entender que las soluciones alternativas al encierro no significan impunidad, sino que es una forma de sanción penal que permite dejar atrás el miedo irracional y primitivo y apostar a la reconstrucción de la confianza rota que nos devuelva el sentimiento de seguridad mediante comportamientos responsables posteriores al delito. Hay una idea generalizada de que la justicia restaurativa solo sirve para los delitos de bagatela. Sin embargo, ella es útil para la protección de una gran variedad de bienes jurídicos, como la propiedad, el honor, la vida, la integridad física, entre las más relevantes. En mi opinión, la justicia restaurativa también sería de gran relevancia para prevenir el gran problema de la violencia letal relacionada con la violencia doméstica y otras relaciones cercanas. Justamente es un área que tanto los expertos como los legisladores dejan fuera de la acción de la justicia restaurativa, en base a argumentos basados en la falta de igualdad entre las partes antagónicas o la dominación de una sobre la otra, como si el sistema penal tradicional, con sus órdenes judiciales de alejamiento de la víctima y sus pulseras o tobilleras magnéticas, fueran la solución del problema. Una solución preventiva que podemos aventurar tiene la duración de la batería o el chip del dispositivo electrónico de vigilancia. En un sistema como el penal, que tiene la carga de ser preventivo, y donde la mayoría de las muertes se dan entre personas que tienen un conocimiento previo al delito, cabe preguntar, ¿acaso no habría que profundizar la discusión en relación a la utilización de la justicia restaurativa en ámbito? ¿No sería más efectivo recurrir a procedimientos que intenten trabajar con la violencia y elaborar los conflictos en las relaciones sociales en lugar de exacerbarla mediante órdenes de alejamiento imposibles de ser controladas en la praxis, cuando no se utilizan dispositivos técnicos que alerten sobre la presencia del posible ofensor como si se tratara de la presencia de un animal salvaje? ¿No exigiría la correcta prevención de la violencia doméstica, que se eviten las muertes de las víctimas, trabajando en la disminución de la violencia desde una óptica más cercana a la mediación? ¿No habrá llegado la hora de utilizar más alternativas restauradoras para una mejor prevención? Claro está, que las empresas dedicadas a fabricar dispositivos electrónicos de monitoreo electrónico dirán otra cosa. Pero esa lógica del vendedor de seguridad online no puede ser la que mueva la política criminal para solucionar el problema de la violencia de género, la violencia doméstica o la violencia entre personas cercanas o que se conocían antes de la comisión del delito. Comparto con Alice Morris que la justicia restaurativa permite denunciar la violencia de género y trabajar el conflicto no solo con el abusador y la víctima, sino con su familia y amigos, focalizando la atención en las consecuencias del daño cometido a la víctima y de cómo el daño puede ser reparado y las violencias prevenidas con miras al futuro. En la justicia tradicional, esa víctima apenas asumirá el rol de víctima a la que se debe proteger durante un periodo de tiempo. Sin embargo, por medio de la justicia restaurativa se puede trabajar en el empoderamiento de como víctima, más allá de la protección policial y de la tobillera electoral. No tengo duda de que la justicia restauradora tiene que ganar terreno en nuestro país. Pero antes deberíamos dar la respuesta a la pregunta ¿cuándo, por qué y para qué nosotros empezamos a hablar de justicia restauradora en relación con el sistema penal? Y si realmente tenemos conciencia de lo que ella significa como forma
la resolución de los conflictos sociales más graves. Es importante saber si hemos llegado nosotros mismos a la conclusión que debemos probar con esas alternativas al proceso penal y a la pena, o si la justicia restaurativa nos ha llegado dentro de los paquetes, de los combos, de normas supranacionales, del tipo lucha contra el lavado de dinero, lucha contra las drogas, lucha contra la financiación del terrorismo, combate contra la corrupción, que son políticas impuestas por determinados organismos supranacionales como la ONU, el Gafi, y que cuentan con la financiación de agencias estatales de cooperación de países del norte global para su implementación en los países periféricos. Estas interrogantes las debemos analizar como cuestión previa, porque si la justicia restaurativa nos llega a nuestros ordenamientos jurídicos como una imposición desde el primer mundo o desde instituciones supranacionales ante las que nuestros gobiernos deben rendir cuentas sobre el funcionamiento de la administración de justicia en relación a determinados fenómenos de interés internacional, seguramente la justicia restaurativa no sea acogida, no sea aceptada por la sociedad en general y no sea aplicada por los operadores de la justicia. El gran problema que veo en la aplicación de la justicia restaurativa a nuestra realidad es la falta de compromiso social de la mayoría de los ciudadanos que ven los conflictos sociales violentos como algo que les involucra, que debe ser resuelto por los aplicadores del derecho penal mediante penas de privación. Esta misma lógica también se aplica para los casos de violencia doméstica y de género, cuando bien sabemos desde los tiempos de von Liszt que la cárcel solo sirve para inocuizar, destruir al incorregible, pero no para resocializarlo. En nuestros países tenemos más presos de los que podríamos albergar en las prisiones. De todos ellos, aproximadamente el 60% reinciden. De modo que una vez cumplida la pena y habiendo gastado un alto porcentaje de dinero público en ese preso, las probabilidades de que una vez liberado cometa nuevos delitos son muy bajas. En casos de violencia doméstica o de género, las probabilidades de una venganza contra la víctima que ha denunciado las agresiones son aún más altas. Pero como bien sabemos, el derecho penal tiene que esperar a la comisión de un nuevo delito y una nueva víctima para poder actuar. Este es el sistema que tenemos, pero yo no tengo claro si hemos dado la discusión de si es el sistema que queremos. Esta conversación con ustedes tiene la pretensión entonces de responder a esta pregunta. ¿Para qué justicia restaurativa dentro del sistema penal? Yo no tengo la respuesta, pero pienso que es una pregunta que deberíamos responder entre todos de forma urgente para poder cambiar el rumbo de las cosas. Yo por acá me quedo y bueno, ahora recibo los misiles devolutivos a estas provocaciones. Muy bueno, Pablo. Quería hacer un par de comentarios y después ya tenemos algunas preguntas que te voy a transmitir. Respecto al texto que nos mandaste y que básicamente lo tuvieron todas las personas que y lo han leído, las personas que asistieron o tuvieron la oportunidad de leerlo. En realidad yo, digamos, después de la lectura, también con el otro compañero del seminario permanente de política criminal, coincidimos básicamente en casi todo lo que mencionás. Ahora, sí lo que ahí quizás se nota de diferencia entre Uruguay y Argentina, más allá de las coincidencias generales que vos mencionás y que existen, hay como un mayor desarrollo que se nota de la justicia restaurativa, digamos, en el ámbito, digamos, en nuestro país, en distintas jurisdicciones, en donde, de alguna manera, esto que vos mencionabas recién al final respecto de cómo es que llega, ¿no? Si es que llega por pedidos de estos organismos internacionales, o si de alguna manera llega de otra forma, es una duda que tengo, básicamente porque te cuento que el mayor desarrollo, digamos, de lo que tiene que ver con prácticas de la justicia restaurativa se dan en lugares del conurbano bonaerense, también en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito juvenil, con un amplio desarrollo sin que exista norma, básicamente. Obviamente se aplica todo lo que tiene que ver con la normativa internacional que habilita, pero básicamente no hay una reglamentación estrictamente y clara, una norma clara para la aplicación, como si hay en España, por ejemplo, respecto de la justicia restaurativa en el ámbito juvenil. Entonces, ahí se nota un mayor desarrollo en nuestro país, también en la normativa, ahora se habilita, el gran atraso se veía en lo que tiene que ver con el Código Procesal
digamos, la justicia nacional, ahora con el nuevo Código Procesal Federal, que está, digamos, se ha habilitado. Obviamente hay un ingreso fuerte de las prácticas de justicia restaurativa. La provincia de Buenos Aires tiene una ley de mediación penal, la ciudad de Buenos Aires también. En otras provincias, por ejemplo, la provincia de Neuquén, el desarrollo es antiquísimo y tiene un desarrollo muy interesante desde hace muchísimos años. Son como los pioneros en nuestro país. Entonces, se nota un mayor desarrollo y hay como digamos, una aceptación en algún punto. Ahora, lo que es cierto es esto que vos mencionás respecto del miedo y que eso inhabilita, en muchos casos, un desarrollo más sincero para no caer en lo que tiene que ver con la burocratización de la justicia restaurativa, que es otro riesgo, ¿no? Entonces, esto que vos mencionás del problema de marketing también, cómo se le vende, cómo se le lleva a la sociedad la justicia restaurativa para que la acepte, para que efectivamente sea, como vos decís, tomarlo como una parte de la sanción, ¿no? Entonces, básicamente, si te quería pedir después, si en ese sentido podés profundizar un poquito, ¿cómo sería esto digamos, obviamente no tomarlo como, digamos, como por fuera del sistema penal, como vos explicás, como ponen algunas posturas abolicionistas, pero básicamente para que se lo tome como parte de una sanción, para que la gente no le tenga miedo, digamos, a la justicia restaurativa? ¿Cómo te lo imaginás un poquito? Después, más allá de estas cuestiones, respecto a lo que tiene que ver con la aplicación en los casos de violencia de género, y esto que ya vos aclarás en el trabajo sobre las cuestiones que tiene que haber una situación de igualdad, ¿cómo te parece a vos que se puede generar esta igualdad en el poder como para que efectivamente en algunos casos no hay una igualdad? En los casos donde sí hay una situación de igualdad en el poder, claramente, si bien en nuestro país, también en lo que tiene que ver con suspensión de juicio a prueba, que ahí es otra diferencia que también se ve con Uruguay, porque para los que están asistiendo tienen que saber que yo no comenté que Pablo es uno de los arquitectos, es el arquitecto de lo que tenía que ver con lo que sería la probation uruguaya, que lamentablemente recientemente fue derogada esa ley, pero ese desarrollo, que se produjo en Uruguay fue gracias a Pablo, y lamentablemente el gobierno entrante derogó esa ley. Pero acá es como impensado en Argentina que alguien derogue la probation, ¿no? Es nuestra suspensión de juicio a prueba. Entonces también es otra diferencia que vemos con el sistema uruguayo. Pero en la probation mismo está prohibida para, digamos, con un contenido restaurativo, está prohibida teóricamente por lo que tiene que ver con lo que dijo la Corte en el fallo Góngora, pero igual de todas maneras se están en algunos casos aceptando. Escuché hace 2 o 3 días a un juez de la Casación Nacional explicando de que hay un mayor ingreso. Pero básicamente, en esos casos, ¿cómo vos te podés imaginar que se puede llegar a igualar una desigualdad entre víctima-ofensor en caso de violencia de género, más allá en los casos en que ya naturalmente puede darse, ¿no? Entonces, este comentario, lo que tiene que ver con el marketing, lo que tiene que ver cómo tomarlo como una sanción, que vos explicabas, y básicamente esta última consulta general sobre las cuestiones en violencia de género, cómo te imaginás que se puede desarrollar un acercamiento a la justicia restaurativa que no sea, como es muchas veces, como bien explicaste vos acá y en el texto, es de alguna manera rechazada. Así que te dejo esos comentarios, esas consultas, y luego te transmito la del resto de los asistentes. Bien, gracias por haber tomado el tiempo de leer el texto y de pensar sobre lo que ahí se dice. Y pusiste un montón de cuestiones que me llevaría mucho tiempo responderlas. Voy a tratar de sintetizar para abarcar todo lo que me planteás. A ver, empecemos por lo más urticante, que es lo de género, porque ahí estoy en contra incluso de convenciones que se han reunido quienes saben, sobre todo categóricamente, como un imperativo categórico, de que aquí jamás se podrá ninguna parte en algún proceso restaurador. Eso es el derecho penal del enemigo, en mi opinión, como punto de partida. Como punto de partida, ya tenemos identificado al agresor como el enemigo, y al enemigo ni agua, ¿no? Entonces, para mí ese es un punto de partida equivocado. Europa está dando marcha atrás a ese punto de partida, a tal punto de que España, que hasta lo hizo por ley, la prohibición de la mediación para estos casos, ahora tiene que dar marcha atrás porque la Unión Europea le ha dicho, no, mire, justamente si hay un campo en el que hay que trabajar es en este.
España se apuró a hacer los deberes y por una ley prohibió la mediación en este ámbito. Por lo tanto, lo que digo es siempre ir con prudencia, moderación, no con leyes generales, sino más bien caso a caso. Por eso la política criminal no se puede plasmar siempre en leyes. Lo ideal sería que las leyes fueran a veces ambiguas o que permitieran que la resolución esté en el caso a caso y no la prohibición general. Yo quiero más alternativas y más herramientas siempre de política criminal, no menos. Después está la racionalidad de quienes las aplican, cómo las aplican. Pero demen la herramienta, no me la quiten. Confiemos en la racionalidad, en nuestro legislador, y ahí hablo no solo por el Río de la Plata, hablo de toda América Latina, y gran parte de nuestra civilización casi occidental, salvo raras excepciones como pueden ser los alemanes, partimos de la base de la desconfianza de la racionalidad del otro. El otro se tiene que ganar mi confianza en cuanto a que es un ser racional. Los alemanes parten del punto de partida antagónico. Te dan toda la racionalidad de entrada y la vas perdiendo, y la perdés de una muchas veces, y no te da segunda oportunidad. Nosotros es al revés. La gente se tiene que ganar nuestra confianza demostrando que es un ser racional, pero desconfiamos de la racionalidad. Y eso es lo que se plasma en las normas que hacemos. Y por eso le quitamos herramientas político-criminales a los que aplican, porque no confiamos en la racionalidad de los aplicadores. O sea, es esquizofrénico la forma en la que pensamos, es esquizofrénica. Entonces, caso a caso, y no todos los casos de violencia de género se podrán mediar, solucionar con fair circles o con encuentros donde participen hasta los familiares y los allegados de la víctima y del autor. No todos, claro que no, pero donde ya solamente un 10, un 20% se solucionen, hay un 10 o 20% menos de posibilidades de una muerte, para mí, segura, cada vez que interviene en estos casos el derecho penal tradicional. Porque mientras esté la batería del chip de la tobillera, no se la arranquen, tenemos posibilidades de que no maten a las víctimas. Pero es solamente mirar los números y nada más. No preciso hacer ningún análisis teórico de esto, solamente miremos los números, cuántas víctimas fueron muertas luego de que se dio la orden de alejamiento de la víctima. Por favor, es solamente mirar las estadísticas. Entonces, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y con las convenciones como la de Belén do Pará no hacemos nada. Ahí lo que hacemos es ponemos obstáculos y decretamos que hay un enemigo. Simplemente. Que no lo vea el que no lo quiere ver. Porque en el fondo, si no, terminamos en discusiones de política y a veces se bajan a política partidaria, cuando esto va por encima, nos sobrevuela a todos. Y por eso para mí es ir caso a caso. Y hay que trabajar evidentemente en las desigualdades para lograr una aparente igualdad, por lo menos, de que puedan llegar a encuentros estas partes desiguales. ¿Nos puede llevar meses? Claro, años posiblemente, pero ¿cuántos años está preso sin que hagamos nada con ese tipo o esa persona esperando solamente el cumplimiento de la pena para salir a vengarse? ¿Y cuánto nos cuesta mantenerlo encerrado todo ese tiempo? Pues trabajemos mientras en preparar el encuentro, los mismos años que está preso, vigilémoslo, por supuesto, ahí sí la tobillera, por supuesto, no hay que ser naif tampoco en la forma de pensar de que solamente con asistentes sociales vamos a controlarlo, que no vaya y la mate en cuanto caiga el sol. No hay que ser naif, pero hay que trabajar en que tobillera más posible encuentro, no tobillera y cárcel, o no tobillera cuando sale en una salida transitoria. Bueno, digo, no siendo naif, lo primero. Y pido no ser naif incluso cuando nos posicionamos en la justicia restaurativa. No hay nada más fácil que ser abolicionista. Pero gano el aplauso de los estudiantes y gano el aplauso de un montón de colegas en cualquier evento que yo hable desde el abolicionismo. Entonces, creo que hay que jugársela para dejar de salir del uso que busca el aplauso, pero además del discurso que suena bien y nada más, como una proclama. Estos no son proclamas, estos son luchas que hay que dar para que se concreten. No son proclamas universitarias. Entonces, eso para responder lo de género. Se está dando marcha atrás a la prohibición de que lo restaurativo ingrese en el género, justamente. Era todo lo contrario a lo que en la Convención de Belén do Pará dijeron. Hasta ahí ese tema. El tema que tú decías que en Uruguay se acabó la prohibición. Sí, lo que se acabó en Uruguay, lo que este gobierno no entendió y con una ley de urgente consideración tachó, fue la suspensión condicional del proceso. Pero mantuvo los acuerdos reparatorios y mantuvo algo que sí fue una creación personal, y eso sí, no es vanagloria decirlo, ese es un artículo que yo tuve que crear
Y voy a explicar por qué, que se llama la mediación extrajudicial. Ese no viene en los paquetes que USAID manda a toda la región a través de las embajadas norteamericanas para los procesos acusatorios. Vamos a decir las cosas como son. O sea, digamos las cosas como son. Después lo adornaremos diciendo que el acusatorio es progresista, lo que ustedes quieran. Pero si vemos desde Colombia para abajo todos los que fueron adoptando el acusatorio, vamos a ver la cantidad de normas que vienen para los procedimientos de extradición. Son todas más o menos las mismas, la misma cantidad de artículos. Y también venía una sección de alternativas. Y ahí venían todas este paquete de alternativas. Por eso que yo digo, esto es una necesidad del pueblo, de la sociedad, o nos vino impuesto en estos paquetes de luchas contra. ¿Se entiende? Por ahí es por donde yo voy. Para que pensemos nada más. Después, vos pusiste una cosa, bueno, la suspensión condicional, entonces en Uruguay lo que se eliminó fue la suspensión condicional del proceso porque se quería dar una imagen, luego de 15 años de un gobierno, digamos, de una orientación política de izquierdas, un gobierno de centro y centro derecha en coalición, quiere dar la imagen de que la seguridad es un tema que nos interesa. Y por lo tanto, el culpable de que acá haya tanto delito es la suspensión condicional del proceso. Bueno, ese disparate que no sé cómo no entraron en razones, fue un mensaje populista y meramente de derecho simbólico, un disparate que en algún momento se tiene que corregir. Es porque algunos fiscales no entendieron, porque no los... a ver, ¿cómo lo puedo decir para que no quede políticamente incorrecto? A ver, no los... no me sale cómo decirlo, sinceramente. No entendieron, no entendieron qué está detrás de la justicia restaurativa. Pensaron que era solamente hacer cuentas, hacer números, sacarse casos de encima lo más rápido posible, tratar de llegar a acuerdos entre cuatro paredes donde no nos enteramos lo que está pasando para que se acepte una responsabilidad rápida a cambio de no declararle culpable y entonces que cumpla con algunas condiciones o obligaciones que fueron muy mal explicadas, muy mal recibidas por la prensa y la prensa hizo su juego también político quizá para hacer caer todo este sistema diciendo de que el delito no se pagaba de alguna manera, porque las condiciones o obligaciones que se imponían eran realmente, algunas daban un poco de hilaridad por su digamos, eran tan lights que yo qué sé, en un caso un chico joven pidió que el verano que él tenía que ir a Balizas, que es una zona donde va mucha gente joven en las playas de Uruguay, pidió por favor cumplir las condiciones y obligaciones a la vuelta del verano porque bar, no sé, y el fiscal aceptó eso. Se cumplía. Porque si voy a cumplir las condiciones obligatorias, después que el realmente como algo que ha perdido ya. Entonces, eso veremos el error en que cometieron o no sé si este mismo gobierno entienda que es culpable, no es una herramienta de política que se habrá utilizado mal en dos casos, muy bien en otros, evitando. ¿Cuál es la discusión que tenemos que dar? Si todas estas herramientas procesales, el problema que tienen es que no declaran la culpa. Eso da para 5 horas más de una charla, una conferencia o una tesis doctoral. Quizá el problema que yo vengo detectando es que ninguna de estas herramientas declara la culpabilidad y ahí puede haber un problema. Una cosa es declarar la culpabilidad, que se repare y que no haya más pena que eso. Y otra cosa es que no haya nunca declaración de culpabilidad y que a través de unas condiciones u obligaciones esto estamos en paz y aquí no hubo delito, no hubo nada. Ese es el problema. No hay nada a veces cuando se aplican las herramientas. Quizá por ahí tenemos que repensar algunas cosas. Por ahí podríamos repensar. Lo tengo, esto lo tengo trabajado en un libro del 2010 de Tirarlo Blanc, Reparación del daño a la víctima, donde yo digo, quizás es un error prescindir de la declaración de la culpabilidad. Y una cosa es declarar la culpabilidad y otra cosa distinta es ejecutar penas y puedo anunciar penas pero no ejecutarlas, porque hay equivalentes funcionales como la reparación del daño a la víctima. Eso lo tengo muy claro en ese libro. Y bueno, yo solo venía pensando en esa época. Me reafirmo cada vez más. Consecuencia, en Uruguay no se entiende nada de lo que se legisla, se elimina la suspensión condicional del proceso porque piensan
que justamente no es seria la reacción. Bueno, quizá si se declarara la culpabilidad luego de esa probation, se entendería, por quienes no han entendido las cosas, que es serio entonces la reacción. Hubo un delito, por eso condiciones u obligaciones. Se declaró la culpabilidad. Bueno, esto es para pensarlo y también para pensarlo a nivel regional, porque hemos comprado todos la misma normativa que nos vino en el paquete que yo. Y una cosa que dijiste interesante, Leandro, es que en Argentina se dio de lo fáctico a lo normativo. O sea, esto empezó a hacerse como una necesidad, todo lo contrario a recibir el paquete de normas. Empezó como una necesidad y luego quizá derive en la norma. ¿Se entiende? Ese es el camino correcto. Porque imponer con la norma luego lo fáctico es lo que yo digo que no lo entendemos. No lo entendemos y nos lo imponen. Entonces pongo un ejemplo. En Uruguay creo que no hubo nada más preventivo y exitoso que la vulneración de la norma por parte de la policía, que de repente empezó a pedir permiso a la Suprema Corte de Uruguay que le permitieran trabajar en aquello que yo llamo la basura judicial. ¿Qué es la basura judicial? Los dos vecinos que se están amenazando: te voy a matar porque el pozo negro vino para esta semana para mi lado y no lo estás limpiando. Y bueno, el pozo negro queda justo en la mitad de las dos casas. Cuando llamaban en la época del juicio, del proceso inquisitivo, y llamé al juez por eso, el juez le dice: tengo 3 homicidios, usted me llama por un pozo negro. Bueno, ese pozo negro, si no se arreglaba esa situación, terminaba en la muerte de uno de los vecinos, y ahí sí el juez intervenía. ¿Qué hacía la policía? Cuando se dio cuenta que estaba esto y que una intervención quizás mediadora era necesaria, empezó a tener un 90% que empezó a mediar. Aquellos que el juez le decía: sí, puede mediar, y la policía se convierte en mediador, no sin antes una preparación con el criminólogo Sher de la Universidad de Cambridge, que los prepara a a partir del 2010, los empiezan a preparar en una policía comunitaria, de proximidad, en una policía que no va solo a reprimir, sino a integrarse de alguna manera para la resolución de los conflictos. Ese es el camino. ¿Saben cómo se tuvo que hacer? Haciendo todos la vista gorda, como que no veíamos. Porque cuando se quiso poner en la reforma del proceso penal, yo redacto ese artículo, me lo quitaron en el Parlamento. No sé quién ni cuándo, ni qué manos aparecen en esos momentos donde después las leyes se sancionan. Yo lo mandé de una forma y se aprobó de otra. Donde yo ponía mediación policial o algo así, luego cambiaron para extrajudicial y sacaron a la policía en esa función de mediación. Entonces le devolvieron eso a los centros del Poder Judicial, que no es lo mismo que hacía la policía. Pero a mí me da igual que lo haga mientras se haga. ¿Saben lo que pasa? Los fiscales no están derivando para esas mediaciones extrajudiciales. No están derivando. Y cuando derivan es un 1% o no llega al 1%. Y después que se deriva nadie lleva registro de lo que se medió. O sea, es como que existe la norma, pero no se aplica. Esa norma no está en ningún otro sistema. Esa norma es un invento uruguayo, es un aporte a la justicia restaurativa. Es la única que yo puedo decir que es efectivamente restaurativa. Pero se está aplicando en menos del 1% de los casos. Bueno, entonces, el camino muchas veces para hacer justicia es ese. Es hacer como que no estamos viendo lo que está pasando, porque estamos haciendo justicia, porque si aplicáramos la ley o lo quisiéramos transformar eso en ley, no tenemos ni siquiera los acuerdos parlamentarios para que esa forma de hacer justicia justa se concrete en una norma. Entonces, muchas veces para hacer justicia tenemos que violar la norma o violar la ley. Creo que más o menos contesté a todas tus... Creo, ¿no? Sí. Sí, perfecto, Pablo. Yo te puedo trasladar ahora, si te parece, algunas preguntas y comentarios de las asistentas y asistentes. Primero dice, Mónica Casavieja menciona: ¿qué camino deberíamos comenzar a recorrer como sociedad para que la justicia restaurativa comience a tener el lugar que le corresponde y no estar en ese lugar marginal como la mayoría de los victimarios?
Creo que lo dije en el de la posición. Es asumir que esto es sanción, que son reacciones, que se está sancionando cuando se reacciona, es ante delitos. No estamos dando premios, no estamos obviando la declaración de la culpabilidad, no estamos favoreciendo gente, no es un proceso de selectividad, al revés, sino se entiende positivo. No, hay que entenderlo dentro del concepto de sanción. Igual, Sanción es reacción. igual. Estaba, básicamente, de hecho, también, quien preguntó aclaró que sí, en parte ya lo habías respondido también. Ana María Blanco hace un comentario, dice, excelente profesor, ¿cómo debería construirse un derecho procesal penal con una actuación activa de la víctima, desplazando al Ministerio Público Fiscal? Es una pregunta. A ver, hay sistemas que permiten que la víctima en cuestión, el español, para ir tan lejos, admite que la víctima pueda llevar su caso adelante como una especie de acusación popular. Yo no sé cuál es el camino. Quizá el camino es que la víctima tenga, como en el sistema alemán, la posibilidad de recurrir a algunas decisiones de los fiscales. Por ejemplo, una decisión de archivar su caso. La víctima intervenga para que ese caso sea visto por otro fiscal, por lo menos que haya un doble control, ¿no? En Uruguay, antes, en el sistema anterior, los fiscales eran los dueños del archivo. Y el juez, que era el que investigaba, no podía oponerse al archivo. Así que era un sistema muy raro. Era un sistema en el cual el juez investigaba, pero el archivo, el fiscal decía, acá no se investiga más. Era muy extraño. Y la víctima absolutamente desprotegida. En este nuevo sistema, la víctima, por lo menos cuando el fiscal da un sobreseimiento o archiva una investigación preliminar, puede pedir una revisión del caso por otro fiscal. Ese es un sistema que podría darse para no tener, por un lado, un fiscal que quiere llegar a un acuerdo por vías alternativas, una víctima que se oponga y diga, no, quiero ir a juicio, porque también puede darse esa víctima, que no lo restaurador, si quiere lo vindicativo, y es entendible. Entonces, bueno, habría que ver exactamente cómo integrarlo en el proceso penal. Sé que hay muchísimos procesalistas que están absolutamente en contra de cualquier tipo de participación o voz para la víctima. Absolutamente en contra. Y en Argentina, a mí. Pero yo creo que las víctimas no solamente tienen que tener voz, tienen que intervenir, tienen que aportar sus pruebas, pero no solo para la incriminación, también para la posibilidad de las mediaciones, de los encuentros y de los acuerdos. No solo para el problema es el problema de la lógica que tenemos en lo punitivo. Yo creo que cada día más, si logramos entender que lo reparador también entra en la lógica de la sanción, vamos a empezar a ganarle espacios a todo lo que es solamente imputación de responsabilidad. A la fuerza. Porque también pueden haber imputaciones de responsabilidad autoasumidas. Yo asumo mi responsabilidad. Claro, está bien que se me declare culpable, porque estoy partiendo yo de que la asunción de responsabilidad, pero eso va a tener un valor jurídico luego de atenuación, no solo de atenuación de la pena, eso es muy poco, eso nunca ha funcionado. La gente sigue mintiendo y negando. No, asumo responsabilidad, pero porque yo puedo manejar mi conflicto. Yo puedo llegar a un acuerdo con la víctima, yo puedo llegar a un acuerdo con el fiscal. Habría que escuchar también a la víctima en esos acuerdos, porque la mayoría de esos acuerdos, incluso abreviados, a la víctima no se la escucha y no puede hacer nada cuando el fiscal hizo un acuerdo con el abogado defensor. Entonces, bueno, muchas veces se dice, sí, se le devolvió voz a la víctima. ¿Cuánta voz se le devolvió? ¿Cuánto puede recurrir? ¿En cuánto puede opinar? ¿En cuánto puede oponerse a determinados acuerdos que le favorezcan solo al fiscal? Porque recordemos que esto es todo cuestión de números también en el acusatorio, ¿eh? Los fiscales demuestran efectividad a través de números. En Chile ya no existe más actuarios que notarios, sino que son todos contadores. Esto es una cuestión de cuántos casos manejé, cuántos podía, en cuántos hubo tanto de decomiso, no en cuánto se reparó la víctima. Yo he visto que ese cálculo se haga para cuando se demuestra la efectividad del sistema. El cálculo que sí se hace es cuánto decomisamos en la lucha contra las drogas, el lavado o lo que fuera. Y el decomiso es la política criminal que los mueve. El decomiso para el Estado, no para las víctimas. Entonces,
hay lógicas que por más que haya alternativas, que haya herramientas del acusatorio que decimos que democratizó todo, ¿qué voz y cuánta voz le dio a las víctimas? ¿Cuánto nos importa las cantidades que se repararon? ¿Cuánto nos importa la satisfacción posterior en puesta de victimización de esas víctimas? ¿Se hace todo eso o solamente se informa cuántos casos tuvimos, cuántos mandamos? Y otro indicador de éxito hoy en día en Uruguay es cuántos mandamos presos. O sea, la lógica sigue siendo la misma de siempre, no cambió nada con el acusatorio. Siguen demostrando la efectividad del sistema en cuanto a número de presos. Entonces es un problema que hay que entender otras lógicas, por eso creo que es epistemológico también la lucha que tenemos que dar. Sí. Ahora voy a pasar un comentario. Hay un poquito, hay un desarrollo acá con el tema de la víctima, las posibilidades en varias jurisdicciones de poder pedir, digamos, hacer algún tipo de presentaciones frente a los archivos, cambio de fiscal en esas situaciones, hacer presentaciones. Está existiendo en muchas jurisdicciones un cambio en ese sentido, pero claro, el paso a este otro, que es, digamos, el corazón restaurativo, que sería realmente constructivo, es todavía un gran recorrido que nos queda por delante. Estoy de acuerdo con vos. Después Mónica Casavieja menciona que es muy interesante porque dice que el rol de las universidades es fundamental y están muy lejos de que estas posturas, como la que está explicando Pablo, que comparte totalmente, tengan ese gran desarrollo, ¿no? Esta cuestión de lo importante que es que fuertemente ingresen en el ámbito académico como para que después trasciendan la política criminal, ¿no? Este camino. Y comenta también, seguidamente, comenzar con la enseñanza de estas prácticas de temprana edad en el sistema educativo, el chip de que se pudra en la cárcel, que está grabado, puede ir cambiando. Claro que no todos los casos menciona. Después hay una pregunta de Ana María Blanco, pero que ya la respondiste, que es sobre la cuestión de los instrumentos internacionales y la prohibición de como Belén do Pará, de aplicaciones, eso ya lo respondiste. Después, sobre lo último que dijiste ante el comentario respecto de la suspensión condicional del proceso y la probation, etcétera, etcétera, y tus propuestas, Ana María Blanco te pregunta, ¿podría la cesura del juicio resolver este tema con una declaración de responsabilidad y luego ver la necesidad de pena ante una solución alternativa como mediación, reparación, etcétera? Sí, por ejemplo, el artículo 59 del Código Penal alemán para mí fue fundamental cuando yo propongo que no hay que prescindir de la declaración de culpabilidad. Porque pensemos lo siguiente, si la reparación se convierte en un equivalente funcional de la pena, ¿no? Si se ocupa el lugar en cualquiera de estas herramientas, en el fondo, consigue la acción, ocupa de alguna manera el lugar de la pena. Pero no es un sobreseimiento incondicionado, sin condiciones, es un sobreseimiento condicionado, con condiciones. Entonces, de alguna manera, yo pienso en las lógicas de la dogmática penal, de alguna manera, en el cumplimiento de esas condiciones, se está reparando el daño social. En esa equivalencia hay una reparación del daño social, hay una compensación. Lo que no hay es una declaración de culpabilidad. Por lo tanto, sería la única forma de entender que no hay una violación casi institucional de que un inocente termine compensando un injusto penal, sería entender que estos son como donaciones, ¿no? Son libre disposición de parte de mi tiempo, de mi patrimonio, lo que fuera, que yo busco para que se extinga este delito. La única forma de entenderlo sería entender que tiene la misma lógica que una donación, que una liberalidad. Si no, lo que se está haciendo es, a través de esa resolución político-criminal, a usted se le extingue la acción penal porque usted ha cumplido con esta condición u obligación, que puede ser de reparar, trabajo en beneficio de la comunidad, lo que ustedes quieran. Ahí hay una compensación del daño social, hay una reparación del daño social, sin una declaración de culpabilidad. Yo encontré el artículo 59 del Código Penal alemán, que lamentablemente no para muchos, sino para delitos con penas de multa principalmente. Dije, bueno, allá hay un código que lo... el 59 dice, casos en los cuales el juez podrá decretar la culpabilidad, pero no aplicar ninguna pena. Pero sí declarar la culpabilidad. Porque en el fondo, acá hubo algo. Si no hay
culpabilidad. ¿Qué es una instancia administrativa ante la fiscalía? ¿Una sospecha de delito? ¿Qué es lo que hubo? Lo que no sabemos es cómo se negoció, cuál fue el contenido de ese acuerdo, qué es lo que realmente, qué explicaciones dio ese autor que termina asumiendo su responsabilidad y cumpliendo con esa herramienta alternativa. No hay una resolución de los fiscales que públicamente nos diga esto es lo que hubo, por eso él asume su responsabilidad y se le declara esa responsabilidad. Una acción judicial después, como no, si las condiciones o obligaciones no fueron violatorias de la dignidad humana ni ninguna otra garantía, se homologa. Y aquí, como ciudadano, que hubo un delito. Y por eso este tipo reparó después que pidió que lo dejaran ir al verano a tocar la guitarra y después. Pero si no hay declaración de culpabilidad, no se entiende qué es lo que pasó. Se entiende que el delito no pasa. Ese es el mensaje que se ha dado la aplicación en Uruguay, por lo menos de las alternativas. Sería un mensaje de que todo vale, de alguna manera, y todos nos reímos de lo que pasa. Se va a tocar la guitarra y cuando vuelva va a barrer la plaza. Creo que la condición o obligación era esa. Y después lo que han hecho los fiscales, automatizados, otros burocratizados, no es que esto es una de relación entre las personas. Las obligaciones y condiciones son las que daba un absolutamente punitivista. Presentarse en la comisaría los viernes de 8 a no sé cuánto. Decir que no se... Esas son las condiciones. ¿Qué tiene de restaurador? ¿Qué tiene de reparador? Condiciones obligatorias de sacarse el caso cuanto antes. No han entendido la lógica que está del restaurador. Son burócratas. Y por eso digo que no están unidos con la resolución del conflicto social detrás. Solamente les quieren sacarse tantos casos que le vienen, porque le vienen muchos. Con este tipo de condiciones u obligaciones. Y el sistema no determina que ahí hubo un delito y hubo un culpable. Yo creo que esa es la otra discusión que hay que ver. Que puede ser que todo sea tomado en serio, de alguna manera, evitando la cárcel, que es lo que queremos en el fondo. Pues llega un momento que tenemos que decir qué es lo que queremos evitar. La exclusión social, la cárcel. Bueno, si es eso lo que queremos evitar, evitemos eso. Pero lo que pasa es que en el paquete metemos también que queremos evitar la declaración de culpabilidad. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no queremos declarar culpable al que asume su culpabilidad? Que me lo expliquen. O sea, no seamos más realistas que el rey. No contemos un cuento para niños. Estamos hablando de delitos. Si no, digamos que solo queremos la justicia restaurativa para cuasi delitos, para cuestiones administrativas sancionadoras, para personas jurídicas. Perfecto. Ahí no tenemos creo que controversia ninguna. Pero si vamos a meternos con la justicia restauradora en el derecho penal, si queremos dar ese paso, a ver, seamos serios, como mínimo. Estamos hablando de delitos. No estamos hablando de faltas o de cuestiones cuasi delictivas. Las Ordnungswidrigkeiten alemanas. No estamos hablando de eso. Delitos enanos, decía Ferri. No hablamos de eso. Hablamos de delitos, ni enanos ni gigantes. Entonces, las lógicas son lo que tienen que cambiar. Si no estamos dispuestos a asumir eso, seguiremos en proclamas, seguiremos diciendo cosas que suenan bien, seguiremos ganando aplauso en eventos. Pero en derecho penal eso no se va a aplicar. Si yo quiero derrotar a la cárcel, si yo quiero derrotar el punitivismo, no voy a dar la lucha tirándole piedras a la cárcel. No, voy a darle la lucha metiendo en su lógica, construyendo esa lógica y explicando que la reparación hace mucho más por la prevención de lo que puede hacer la cárcel. Ahora, si llegamos a la conclusión que hay personas que hay que inoculizarlas porque son una fuente de peligro, bueno, cuidemos esa fuente de peligro y trabajemos a ver cómo se le disminuye esa peligrosidad. Si no se puede disminuir, ahí sí vamos a la vigilancia y la seguridad online y ahí sí le contratamos a Israel o a China, que venden unos aparatos preciosos, las tobilleras o las pulseras o lo que ustedes quieran. Y que no se vean, que puedan pasar desapercibidas para que no haya problemas con los derechos humanos. Pero yo apuesto a que se puede trabajar en una disminución de la violencia en todos los casos o en casi todos los casos. Pero digamos las cosas como son, porque si decimos verdades a medias, no hablemos más de justicia restaurativa. Yo le otorgo la razón a Albrecht
y nos empezamos a reír de los que siguen insistiendo en el abolicionismo y con una filosofía distinta. Porque eso no se va a aplicar en la realidad. Pero suena bonito, claro que suena bonito, a mí me encanta, es precioso. A ver, no hay un estudiante que no se haya enamorado del derecho penal durante la carrera. Lo que pasa es que después, cuando uno sale de la realidad, ve las atrocidades que estamos cometiendo y que no hacemos nada para cambiarlas. Ahora, diciendo que el derecho penal es malo, abusivo, el leviatán, ¿qué ganó? Si estas lógicas vienen de hace 200, 300 años. Entonces, demos la batalla hoy, ahora. Las lógicas de la ilustración, ¿cuáles son vigentes hasta el día de hoy? Y como sociedad, ¿cuáles yo asumo que son las que yo quiero y no me vienen impuestas por estos organismos supranacionales? A ver, si quiero seguir perteneciendo a la OCDE, claro que voy a tener que tener responsabilidad penal de personas jurídicas, corrupción entre privados y un montón de cosas más para pertenecer al grupo selecto de estados. ¿Se entiende? Pero eso son cuestiones políticas. El tema es, ¿cuántas de las cuestiones que a mí, entre vecinos que se matan de los barrios pobres de Buenos Aires o de Montevideo o de Santiago, me interesa como problema o simplemente barro bajo la alfombra y los meto presos para solucionar una intervención positiva de ese conflicto social? Bueno, ese es el problema donde para mí la justicia restaurativa tiene muchísimo que hacer. Muchísimo que hacer. Ahí tenés una pregunta que viene, unos temas que ya charlaste, pero es interesante porque Silvina Alonso te pregunta cómo pensar las condiciones de cumplimiento en casos de hombres violentos, para que esas condiciones de cumplimiento verdaderamente permitan desestructurar realmente las violencias patriarcales en esos hombres. ¿Cómo crees que en caso de relaciones desiguales de poder entre víctima y victimario, en casos de violencia de género, se podría poner en condiciones de igualdad si esos factores del caso indican que podría aplicarse un procedimiento restaurador? Bueno, más o menos lo que ya dije. Trabajar en la disminución de la violencia para ver la posibilidad de los encuentros. No es a cualquier precio, no es en una semana, no es en un mes. Tenemos tiempo. ¿Cuánto se le pondría de pena de cárcel? ¿5 años, 10 años, 15 años? Tenemos mucho tiempo para ir preparando en las disminuciones de la violencia. Mientras tanto, claro que no somos naif y estamos controlando. Por supuesto, hay fuentes de peligro, sí. Está la tobillera. Prefiero la tobillera y que el tipo siga teniendo su trabajo, lo mantenga, no se desocialice, mandarlo a pudrirse en la cárcel. De repente todo depende de la gravedad de las lesiones, del delito, por supuesto. Pero independientemente de eso, yo digo que hay que trabajar con esa persona. No se soluciona el conflicto y se protege a la víctima solo momentáneamente poniéndolo al tipo entre rejas. No, se soluciona, va a salir en algún momento. Las penas se cumplen, es un Estado de Derecho. No lo puedo mantener más del tiempo de la pena. Acá en Uruguay tuvimos un asesino serial llamado Pablo Goncalves, que no saben los líos que teníamos cada vez que se le cumplían la fecha de que había que liberarlo. Entonces, por suerte había cometido no sé qué otra cosa en la cárcel y le aumentaban un poco más la pena para mantenerlo un poco más y después venían los psicólogos y lo entrevistaban y decían, no está preparado para salir. Pero entonces hagamos otro tipo de penas. Hagamos penas realmente que se puedan ir manejando según lo que digan los peritos de que está o no está preparado para salir. Mientras no demos ese paso, algún día tiene que salir. ¿Y qué hago cuando los libero? Por suerte se fue a Paraguay y mató de vuelta en Paraguay. Ahora está preso en Paraguay. Pero no sabíamos qué hacer cuando cumplía la pena. Había que liberarlo al tipo. Mataba mujeres. El tipo de eso se trata. Entonces, trabajar en las violencias. Pero si yo asumo como punto de partida violento, hombre violento, excluirlo, enemigo, no, por supuesto, ahí yo ya estoy poniendo la violencia como el punto de partida. Es la violencia del sistema, con una persona con la que no voy a interactuar. ¿Por qué? Porque es violenta. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto de partida? Si el punto de partida del sistema es violento, tendremos más violencia. Y no voy a disminuir la violencia, va a escalar la violencia. Seguro que va a escalar. La pregunta es, ¿qué queremos hacer con las violencias? O sea, no, ¿vale más el nomenclator violento, cárcel, violento, que se pudra, o trabajar en esas violencias para proteger también a las víctimas? ¿Están protegidas las víctimas cuando le dicen, ya fue enviado a la cárcel? ¿Tiene la tobillera electrónica? Sí, y ¿cuánto se las quitan? Y aparecen y las matan. O sea, el tema es ese.
ese, hasta dónde nosotros queremos trabajar en sistemas violentos. Y muchas veces las soluciones que damos normativas ya son violentas de por sí. Segregan, claro que segregan. Una cosa es que el tipo sea un violento, otra cosa es que yo como sistema ni siquiera quiera dialogar con él y aplique el doble de violencia. Con el truco. El truco. Perfecto. Acá tenés una pregunta que viene desde Brasil y que te la voy a hacer, pero antes quiero mencionar que es muy parecida a lo que describe con lo que cuentan de lo que sucedió en Estados Unidos con la diversion norteamericana, con la inflación del sistema, porque te pregunta, Pablo, gracias por tu exposición. La pregunta es de Daniel Achuti. Pablo, gracias por tu exposición. Aquí en Brasil, las penas alternativas hicieron que se ampliara el sistema penal como un complemento de control que permitió al Estado incrementar las esferas de la sanción penal. ¿Qué riesgo hay para la justicia restaurativa si viene también como un complemento del sistema de justicia penal? Sí, a ver, Daniel es un especialista en justicia restaurativa. Es un honor que haya estado escuchando, porque él es un especialista a nivel de justicia restaurativa y además sabe mucho más que yo y entiende sobre la filosofía del derecho detrás. Entonces, claro que Daniel el punto de partida de Daniel es distinto al mío. Es distinto. Va más en una línea casi abolicionista, podría decir. El problema es lo que yo ya dije. En los discursos podemos quedarnos universitarios y académicos, pero sin aplicación a la realidad. El problema de la ampliación de la red de control, del net within, se dice, claro que es cierto, cuando yo pido más también control social primario, evidentemente que estoy pidiendo una ampliación del control social, pero primario, no secundario, no institucional. El problema es, ¿qué queremos? ¿Más control, solo control institucional secundario o también creemos que es necesario el control primario? Voy a poner un ejemplo. Creo que funciona muy bien en Alemania y es el control social primario. Un día, recuerdo un día de clases, teníamos que hacer un viaje y mis hijas no fueron al colegio ese día, pero pedí permiso para que no fueran. Y una señora en la calle le dice adelante, yo estaba con mi hija de la mano, y le habla a mi hija, la señora, y le dice, ¿por qué tú no estás en el colegio? Entonces se dirigió a mi hija, que tendría 7 años en aquel momento, y mi hija le contestó, ni siquiera me miró a mí para que yo contestara, le dijo, no, porque yo pedí permiso para no ir. Ah, muy bien, dijo la señora, no habló conmigo, yo era el infractor en un control social primario, no habló con el infractor, habló con la víctima. Para mí fue interesantísimo. Eso es control social primario. Y a mí, en parte, me daba vergüenza lo que estaba pasando porque, digo, ¿qué está pensando esta señora? Eso se llama control social. Por supuesto, hay personas que son inflexibles a ese control social primario, como son también inflexibles o impenetrables del control social secundario. El problema es que se amplíe la red de contralor, sí, claro, pero son decisiones que hay que tomar. Son decisiones hasta de política, no solamente criminal, sino también hasta social. ¿Hasta dónde queremos que nosotros nos cuidemos más entre nosotros, como miembros de la sociedad, y hasta dónde si queremos seguir pensando que el delito no tiene nada que ver conmigo, con mi núcleo de cercanía, porque son otros los que cometen delitos, no nosotros. Ese es el gran problema que también la criminología ha tratado, la criminología del otro, ¿no? Buscar en el otro la demonización y las explicaciones al delito. No, acá lo que estamos hablando es que como sociedad, y por eso hablé de acción comunicativa, de participación social, a mí me gusta mucho también lo que dice Rorty, en el sentido, él sigue también a Habermas, y dice, acá lo que se trata es de que vayamos a disminuir las injusticias sociales. Y por eso tenemos que salir de las universidades e ir a la plaza. Y bueno, y es ahí donde vamos a hacer política, no en nuestros claustros universitarios. A mí me parece muy interesante la posición también de Rorty que sigue a Habermas. La ampliación de la red de control, sí, claro. Hay que tomar una decisión, ¿se va a ampliar? Sí. Pero quizás yo quiero que se amplíe. A mí me parece bien que la señora le pregunte a mi hija por qué no fue al colegio. ¿Entiende? Quizá yo quiero que se amplíe.
Perfecto. Perfecto. Tenés una pregunta de Horacio Romero Villanueva que dice: ¿qué piensa el doctor Pablo Galain sobre la aplicación de la justicia restaurativa en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal? ¿Y cuáles serían sus límites? Los conflictos de los adolescentes con la ley penal es el origen de todo esto. Esto empieza todo en Nueva Zelanda, en Australia, con los menores. A ver, la mayoría de los menores que pasaban por el sistema penal de Nueva Zelanda, en Oceanía en general, eran maoríes, eran una minoría étnica. Y la selectividad fue uno de los elementos fundamentales para empezar con la justicia restaurativa. Y segundo, que la mayoría de las imposiciones que se hacían a estas minorías no las compartían como valores comunes. Por lo tanto, ellos tenían otras formas de hacer justicias, formas consuetudinarias, formas de los pueblos propios originarios. Eso es, en el fondo, el origen de la justicia restaurativa y empieza sobre todo con adolescentes. Muchos de los pueblos originarios responsabilizan a los padres de la conducta de los adolescentes. Nuestro sistema también lo hace, a través de las violaciones a la patria potestad. No pensemos que es ajeno a nuestra forma de ver el mundo. No, lo que pasa es que nosotros lo hacemos con otro nomenclator. El padre no se preocupa, violó la norma de patria potestad. Para ellos, con otra cosmovisión, el rol de la comunidad es fundamental, porque son pocos los integrantes de esas sociedades, de esas comunidades. Por lo tanto, no se pueden dar el lujo de desintegrarse. Eso es lo que está en el origen de todo esto, la no desintegración. Lo que pasa es que a nosotros nos sobran personas, no Uruguay necesita. Y por eso le pido a los argentinos que vengan a vivir acá. Porque necesita gente. Pero en el mundo sobra gente, por lo tanto la discusión es fundamental. Ya que preguntaba a Chuti, en Brasil, las ejecuciones extrajudiciales son necesarias que hace la policía militarizada brasileña, porque es la forma de control social que ellos tienen institucionalizada. Eso no es control primario, son ejecuciones extrajudiciales. Es la única forma que tienen de controlar a la pobreza, y después le pondremos la excusa que era traficante de droga, pero es la forma de estadística, incluso de lidiar con la pobreza en países súper poblados, donde tenemos un mundo de recursos escasos. Y bueno, y el derecho penal subterráneo, como hablaba Lola Anillar de Castro, funciona. Y en países donde sobra gente, funciona, donde hay descartables, como lo llaman en Colombia, a las personas que viven en la calle, lo llaman desechables. A mí me llama la atención cada vez que voy a Colombia y me dicen, cuidado con los desechables. Los desechables son los que te aparecen de noche con una frazada y te piden dinero, o te persiguen a veces en las calles, y están categorizados como desechables. Es interesante. Quiere decir que la legítima defensa, si yo contra esa persona, la tengo de mi lado ya, si yo acabo con la vida de esa persona. Tengo la legítima defensa de mi lado. Es como las normas que le dan la legítima defensa al policía por el hecho de estar uniformado. En Uruguay ahora también existe ese mensaje que se ha dado de que incluso existe una especie de desacato a la autoridad del policía, que no sabemos bien qué es, y es todo, no es nada. Pero eso es control social secundario, no es primario. Acá tenés una pregunta de Ana María Blanco que dice si compartís la concepción respecto de las dos dimensiones de la pena, el simbólico, comunicativo y la aflictiva. A ver, sí, de Silva Sánchez. Yo creo que la función principal, tanto de la declaración de culpabilidad, que yo lo asocio con la pena, y la disocio de la ejecución de las penas, porque la declaración de culpabilidad en sí mismo puede ser la pena. Como cuando en justicia de transición decimos la condena en sí mismo, que no haya ejecución después de esa pena, solo la declaración de culpabilidad es la condena y repara a las víctimas. Si eso lo aceptamos para los crímenes de Estado y para los crímenes más graves, ¿por qué no aceptar que esa declaración de culpabilidad y esa condena en sí mismo tiene esa carga simbólica de reproche y esa función simbólica que dice, este fue el autor, devuelvo la confianza también en la norma, y también digo, la víctima no fue víctima de un caso fortuito, sino del hecho de este autor. Todos esos mensajes se dan en esas declaraciones, que no tienen nada que ver ni con la cárcel ni con la ejecución de la pena. O sea, esas funciones son propias y son las que yo decía hoy que se han perdido con las herramientas alternativas, porque todas esas funciones desaparecen. Y por eso digo que quizá es la discusión que tenemos que dar.
Perfecto. Tenés una pregunta interesante que es de Diana Márquez, que me permito aclarar que es de una asociación de víctimas, que es Víctimas por la Paz, que es muy importante. Diana te pregunta, con los temas de delitos sexuales sucede lo mismo. La sensación es que no se puede trabajar en justicia restaurativa, pero sin dudas hay que intentarlo, hay que trabajar ahí. ¿Cómo ves este tema de delitos sexuales? Es que yo siempre digo lo mismo. No podemos apropiarnos nosotros, los que tenemos la posibilidad de hablar, que somos visibles, de los sentimientos de las víctimas. Son las víctimas a las que hay que preguntar si en este caso usted cree que se puede llegar a un encuentro con este violador, con este agresor sexual o lo que fuera. Si la víctima dice que no, jamás la podríamos imponer ese encuentro, como impone el proceso penal, por más que le pongan la cámara lo que fuera, que no la vean o le pongan una careta. Ahí tiene que volver a enfrentarse solamente para buscar el castigo de ese violador o lo que fuera, pero no el entendimiento de lo que pasó, no la devolución de la dignidad, no la posibilidad que se le den explicaciones, pedidos de perdón, lo que fuera. Después el perdonar es una cuestión que atañe solo a la víctima, y ni al Estado ni a las instituciones se les puede pedir los perdones. Los perdones los otorga solamente el individuo que fue víctima. Pero no le quitemos más potestades a las víctimas. Devolvamos a las víctimas, empoderemos a la víctima, y eso es empoderar a las víctimas, que ella decida qué es lo que la repara, qué es lo que la repara. Entonces, yo pongo el ejemplo siempre recurro a esto porque a mí me llamó mucho la atención. En un trabajo etnográfico de la Toya Uribe en Colombia, trabajó con las víctimas los crímenes aberrantes en Colombia, sobre todo de los paramilitares, en el primer proceso de transición que tuvo Colombia. Y ahí las víctimas, cuando tenían la posibilidad de encuentros cara a cara con los paramilitares que estaban esperando para ser extraditados a Estados Unidos, tenían la posibilidad, como dentro de la reparación, de preguntar. Y me decía la Toya Uribe, que es antropóloga, tú puedes creer, Pablo, lo que preguntaban, y yo le decía, no sé, pero a cada víctima le satisfacería algo distinto, me imagino, no podemos objetivizar. Y me decía, mira, la mayoría preguntaba si cuando mataron a su hijo o a su padre o a su esposo había llorado como una gallina o había muerto como un hombre. Por ejemplo, yo hubiera preguntado muchísimas otras cosas, pero lo que reparaba a esas víctimas era cómo había enfrentado la muerte de su familiar. No por qué lo hicieron, a quién los mandó, no. Lo que los reparaba era saber que murieron como hombres. O sea, pero si eso reparaba a esas víctimas, personas muy pobres, personas que viven prácticamente en zonas que no hay civilización en el sentido, digamos, citadino que nosotros conocemos, son zonas absolutamente agrestes. Para esas personas, eso era lo que les daba la paz, la paz. Si murieron como hombres sus víctimas. Entonces, preguntemos a las víctimas. ¿Quién soy yo, Estado, o organismo supranacional, o juez de Costa Rica, que les digo que eso no es reparación? ¿Quién soy yo? ¿Qué superioridad moral tengo frente a esa víctima para decirle, eso a usted no la reparó? ¿Sabe lo que la va a reparar? La condena y los 10 años de cárcel que el Estado le tiene que imponer. Desde Costa Rica se los digo. O sea, empoderemos a las víctimas. Ahí está hablando una persona que fue víctima. Esas son las personas que tienen que hablar y decirnos qué es lo que quieren para sentirse reparadas. No lo que digan organismos supranacionales o organizaciones cuasi políticas, ONGs o lo que fuera. Entonces, preguntemos, después toda esa gente habla de empoderamiento y usa todas palabras, pero que en el fondo son palabras que no sienten. Perfecto. Acá tengo la última pregunta, Pablo, que te la hace Gabriel Fava. Dice, gracias por la exposición, Pablo, muy claro. Te quería preguntar si esa declaración de responsabilidad que mencionás podría condicionar, por ejemplo, que el día de mañana la persona no pueda acceder a una condena de suspenso o a una suspensión del proceso a prueba, o esa declaración de responsabilidad no sería registrada como un antecedente y en consecuencia no impediría el acceso a esos institutos. Sí, muy buena pregunta de Gabriel, que también sabe mucho de estos temas.
y que agradezco que haya escuchado esto y participe. Los alemanes, por ejemplo, a quien recibe una suspensión condicional del proceso a cambio de obligaciones u condiciones, no le declaran la culpabilidad y tampoco le impiden en determinado tiempo pueda volver a beneficiarse de una suspensión condicional del proceso. Quiere decir, podría recibir 10 en un año, 20 en un año, en 2 años, en 3 años, sin ningún límite. La racionalidad está en la cabeza de los jueces. Yo lo hablaba con colegas alemanes y yo no lo podía creer. Digo, con mi lógica latina, yo ya veía un impedimento, ¿no? Quien se benefició una vez de esto por un año, como pusieron los chilenos en su sistema, por un año. Y yo le decía a los chilenos, ¿y en base a qué? Si no causa esto, si no hay declaración de culpabilidad, ¿por qué por un año no puede volver a beneficiarse? Si extinguió la acción punitiva sin consecuencia alguna, digamos. Va al registro, ahí va la pregunta de Gabriel, va a un registro que dice, en el día tal se benefició con tal condición o obligación, no hubo declaración de culpabilidad, no hubo ningún tipo de condena, pero sí anotación registral. Interesante. Bueno, los chilenos la tienen y por un año no puede beneficiarse con otra suspensión. Los alemanes no tienen esa, son más coherentes en el sentido. Si no hubo declaración de culpabilidad, si no hubo condena, dependerá de que los jueces le sigan dando y los fiscales la suspensión condicional. Lo que yo digo es, para mí, lo más lógico hasta desde un punto de vista constitucional, es que quien compensa el injusto sea alguien que ha sido declarado culpable. De lo contrario, no tendría validez jurídica, en mi lógica, esa reparación como equivalente funcional de la pena. Es otro equivalente distinto, pero no de la pena. Es un equivalente de la potestad punitiva del Estado, de lo que ustedes quieran, pero no de la pena. Perfecto. Bueno, acá tenés muchos también agradecimientos, Pablo, así que ya, la verdad que gastamos con preguntas y con comentarios. Así que bueno, nada, te queremos agradecer mucho la exposición. Las exclamaciones fue muy clara, una excelente exposición. Tenés comentarios de Ana María Blanco, de María Casavieja. Gabriel te agradece la respuesta. También Ana de Víctimas por la Paz, que te había comentado, también te agradece la respuesta. Así que bueno, en nombre de todas las personas asistentes, en mi caso lo hago también en nombre del Seminario Permanente de Política Criminal, del Instituto de Investigaciones que maneja el doctor Jensen, con quien estuviste hablando al inicio, y en sí es la Universidad de Ciencias Jurídicas de El Salvador. Te agradecemos mucho y bueno, esperamos molestarte seguramente en otra oportunidad para volver a profundizar sobre estos temas o quizás sobre otros que también estés dispuesto a charlar con nosotros. Hasta acá te agradece todo el resto de la gente presente. Bueno, gracias, Leandro. Un saludo para todos y sí, la idea es pensar juntos. Yo todo lo que digo parte de algo que he podido pensar. De aquello que no he pensado no me atrevo a hablar ni quisiera, porque creo que tenemos que construir un paradigma distinto, pero siendo realistas. O sea, o nos quedamos siempre hablando de esto entre nosotros, los mismos de siempre, y capaz que algún otro, pero que esto no lo veremos jamás aplicado a la realidad, o damos la lucha donde hay que darla, que es con la propia sociedad que dirime sus conflictos con el delito. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todas y a